Desde la Iglesia El Camino de la Fe, el pastor Natividad Ramos Ramos presenta el mensaje de la Palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, de los versos 1 al 9. Y el tema de esta prédica es las visiones y revelaciones del apóstol Pablo. Queda con ustedes nuestro hermano. Abrimos nuestra escritura en el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios. Y el capítulo 12, en el versículo 1 al 10 vamos a leer. Este es el mensaje número 2, relativo a las visiones y las revelaciones que tuvo el apóstol Pablo. Es el sermón número 2. Nos queda el tercero. Cierto, dice Pablo, no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. De este tal me gloriaré, mas de mí mismo nada me gloriaré. Parece que está hablando de otra persona, ¿verdad? Sino en mis flaquezas. Por lo cual, si quisiere gloriarme, no seré insensato, porque diré verdad. Pero lo digo porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, que ya mencioné el domingo pasado. Y porque la grandeza de las revelaciones no me levante. Pues no que estabas hablando de un tercero. Aquí está diciendo para que la grandeza de esa revelación no me levante. Pues está hablando Pablo de Pablo. Descomedidamente me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo. Porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Padre, muchas gracias, Señor, por la palabra que nos regalaste, por estos escritos tan llenos de riqueza que nos da rumbo y nos da ilusión. Padre, permite que presente la palabra apoyado por tu Espíritu Santo, para que haya alegría en mi corazón y en el de mis hermanos. Abre nuestra mente para que las cosas tengan razón de ser. Por Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, ¿estamos listos, mis hermanos? Seguimos todavía con la grave cuestión que se estaba dando en la iglesia de Corinto. Gravedad de la que el apóstol era muy consciente, es decir, de lo que estaba pasando y el alcance que eso tenía. Porque implicaba, en realidad, perder la iglesia de Corinto, cosa que hubiera sido trágica. La iglesia que él fundó, perderla. Porque con ello se hubiera cuestionado históricamente la validez de sus enseñanzas.
la validez de su doctrina, de su evangelio. Y si eso hubiera sucedido en Corinto, hubiera impactado la historia de la iglesia por todos los siglos, hasta el día de hoy. Es más, ya no hubiera memoria de ese tal Pablo, ni de su evangelio. Luego, lo que estaba pasando allí en la iglesia de Corinto era cosa de muy alto riesgo. Y todo esto había sido causado por supuestos ministros de Jesucristo, los judaizantes y muchos otros. Que alguien me dijo a mí: ¿y por qué te atreves a decir supuestos ministros de Jesucristo? ¿Por qué? Si ellos venían de allá de la iglesia de Jerusalén, eran predicadores. Bueno, pues porque Pablo los descalificó diciendo: cuando estos se conviertan se les va a caer la venda. Y si eso no significa que les dijo inconversos, pues yo no entiendo. ¿Usted qué dice? Porque hay gente que conoce la fe, conoce el evangelio, pero no es convertido. Cree en Cristo, pero no es convertido porque no se ha entregado a Cristo. Son dos cosas distintas. Evidentemente eran judíos. Y bueno, voy a insistir, alguien me dijo: ¿por qué hablas de ellos como si fueran muchos? Pues porque Pablo dice de ellos en plural. ¿No dijo acaso son hebreos? Y eso es plural. Son israelitas, son simiente de Abraham, que habían venido de la iglesia de Jerusalén. Puede ser que haya sido a título propio. Voy a pensar, a concederles el privilegio de la duda, que hubieran venido a título propio, aunque me parece que fueron enviados. Y debo señalar particularmente qué sector los estaba manejando. Según Hechos 15, era el clan de los fariseos, que eran de donde habían salido promovidos los que le hicieron pleito a Bernabé y a Pablo en la iglesia de Antioquía. Los fariseos, que había un clan ocultista dentro de los fariseos inclusive. Pero dejemos eso. Que si esto hubiera sido así, que los enviaron, eso es un lenguaje que implicaría la existencia de una red conspirativa que hundía sus raíces en Jerusalén, en la iglesia de Santiago, en el sector fariseo. Que Pablo dijo: mira, son muchos los que se han convertido, los que han creído en Cristo, pero todos son muy celosos de la ley. Que buscaban estos invalidar la doctrina que Pablo predicaba, que yo he llamado el evangelio oficial. Es decir, ¿por qué decimos el evangelio oficial? Por una razón fundamental. Porque a nadie el Señor Jesús le enseñó el evangelio como lo hizo con Pablo. No a Pedro, no a Juan, no a Santiago. A Pablo le explicó la ingeniería del evangelio, su evangelio. Y Pablo lo explicó perfectamente, sin desviarse, sin error de interpretación. Consecuentemente, eso que Pablo predicaba sí era el evangelio oficial de Jesucristo. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Que dije en un sermón, buscaban que Corinto fuera la tumba de ese evangelio. Si hubieran anulado ese evangelio, los siglos no tendríamos nada en la mano. Usted y yo no estaríamos llenos de gozo escuchando de este evangelio de salvación.
Y yo digo entonces, el evangelio oficial, en los términos en que el Señor Jesús se lo enseñó. Ahora, ya que estamos hablando de conspiraciones, yo observo dos rutas conspirativas contra Pablo por parte del mundo judío. Uno de ellos, los judíos no creyentes, los inconversos, que llegaron al atrevimiento en Tesalónica de ordenarle a Pablo que no hablara de Jesús a los gentiles, haciendo, este era el viejo estilo de liderazgo judío de Jerusalén. ¿Acaso no trataron de hacer eso con Pedro? Diciéndole, te prohibimos que hables en el nombre de Jesús. Que Pedro contestó, mirad ustedes por vosotros si se debe hacer primero a los hombres antes que a Dios. Justamente era impedir que el evangelio se proclamara en el mundo gentil. Y la otra ruta conspirativa era la oposición de esos supuestos judíos, supuestos creyentes. Ahora, yo quiero hacer la precisión también. Usted me puede decir, es que esa persona es creyente. No implica que es una persona convertida. Nada más que cree. Los demonios también creen. Dice la Escritura, y creen y tiemblan. Bueno, nomás le creen, pero no le obedecen. Alabado sea Dios. Que iban tras Pablo con la intención de desmentirlo para judaizar la iglesia. Entonces, mis hermanos, he hecho un breve resumen de lo que hemos estado predicando y lo que estamos presenciando a través de los capítulos 11 y 12 de esta segunda carta. Yo la considero la más apabullante defensa que el apóstol está haciendo contra esas gentes. La más apabullante defensa. Una línea de defensa de su persona y la otra en defensa de su apostolado. Aunque debo ser más preciso, mis hermanos. Si viéramos solo así la defensa de Pablo defendiendo su persona y defendiendo su apostolado, verlo así sería verlo de una manera austera, sin gran implicación, como un problema de título personal y de su ministerio. Pero entender el problema que había contra Pablo, verlo así, sería una manera muy superficial de ver ese conflicto. Había mucho más en juego, porque sería omitir peligrosamente en dónde estaba el verdadero peligro. Más allá de Pablo, más allá de un ataque a su apostolado, se estaba librando una batalla a muerte contra el glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y Pablo, para la eternidad, sin duda quedó escrito la defensa tan hermosa que hizo para que este evangelio nos llegara a las manos a nosotros. Este evangelio que se lo había entregado y lo había instruido el Señor del qué y del cómo habría de explicar minuciosamente a lo que yo he llamado también
la ingeniería salvífica. El apóstol Pablo era un hombre capaz de dilucidar las cuestiones más complicadas. Tenía una mente ágil, extraordinaria. Por eso el Señor dijo: instrumento escogido me es este. Pero él habría de explicar al mundo el misterio de la piedad, incluido a los apóstoles, para no darle tanta vuelta, incluido a los mismos apóstoles. Por eso digo que en eso de explicar el evangelio, Pablo era único. Y de afirmar eso de Pablo tiene una lógica. Que si solo a Pablo le había el Señor explicado minuciosamente cada detalle de esa ingeniería de salvación, de redención, era evidente, le entregó la materia prima. Y Pablo, con esa materia prima, había diseñado para el mundo gentil lo que él llamó su evangelio. Vea usted la escritura. Primero diría Pablo el evangelio de Dios, luego lo escala y dice el evangelio de Jesucristo, y luego lo más alto y dice mi evangelio. ¿Por qué? Porque fue yo, el Señor me dio la materia prima y yo lo estructuré para entregarlo. Entonces vea usted lo que estaba en juego. Y hay cierta razón para decir que las tesis del apóstol Pablo, hablando en términos de desglose de la fe, influenció profundamente hasta los mismos apóstoles. Quiere decir entonces que el que entendió el evangelio fue Pablo. Los apóstoles, por eso he dicho los apóstoles, porque me han objetado, pero si ellos pusieron el fundamento, pues sí lo pusieron, pero no lo explicaron. Lo pusieron y Pablo vino y lo explicó. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Se da cuenta por qué yo sostengo que soy eminentemente paulino? En términos doctrinales, pero en términos de fe personal soy eminentemente cristocéntrico. Y lo he dicho aquí muchas veces, aunque Pablo lo admiro, pero Pablo no fue a la cruz por mis pecados. El Señor Jesús fue el que murió por mí. Alabado sea Dios. Él es el que murió. Influenció a los apóstoles, por lo menos a Pedro, quien testifica en su segunda carta, segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15 y 16, donde dice Pedro: nuestro hermano, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también casi en todas sus cartas. Y yo le digo a Pedro: ajá, entonces leíste todas las cartas de Pablo. Alabado sea Dios. Vea usted el detalle. O sea, no leí una, las leí todas, casi en todas sus cartas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos, los ignorantes. Quiere decir que Pedro a esas alturas era un experto en el evangelio que Pablo predicaba. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Ya lo está diciendo, los ignorantes no lo entienden, pero los inconstantes lo tuercen. Dijo esto, pero quiso decir lo otro. No sé por qué me está viniendo a la mente algo contemporáneo. Dijo esto, pero quiere decir esto otro. ¿Se acuerdan de algo así? Yo creo que no. Aunque debo aclarar
que si he traído este detalle a colación, es para hacer muy notoria la importancia que tuvo el apóstol Pablo en el pensamiento apostólico. Y eso es mucho decir. Por eso con gran alegría dijo: yo en nada he sido inferior a los sumos apóstoles. Alabado su nombre, alabado sea Dios. En nada. Que yo explique que querían hacer entender los exégetas contemporáneos. Quieren hacer creer que se está comparando con esos que se decían apóstoles en Corinto. Pero si hubiera sido así, hubiera dicho estos. Pero como dijo aquellos, gramaticalmente significa los que están allá en Jerusalén, aquellos que anduvieron con él. Y yo le digo: Pablo, qué bueno que cuidaste la gramática. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Para no acreditarles a alguien lo que no les corresponde, ni merecen. Lo dije, es indiscutible que fueron los apóstoles que anduvieron con Cristo. Dije, los que pusieron el fundamento de la fe. Y que por cierto aclara Pablo que lo pusieron sobre la piedra que es Cristo Jesús. Pedro dice la piedra, Pablo dice sobre la persona del Señor Jesucristo. Aquí están los fundamentos, dicen los apóstoles, pero están sustentados por la persona de Cristo. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Y Pablo dice: yo les explico a ustedes a Cristo doctrinalmente. Si Pablo no hubiera explicado el Evangelio doctrinalmente, no entendíamos el Evangelio. Pero cuando él habla que sobre la persona de Cristo, y él nos introduce a temas profundos como la encarnación, la redención y todo eso, entonces decimos: ahora sí le estoy entendiendo lo que Cristo hizo por nosotros. Pero fue Pablo, insisto, quien explicó ese fundamento. Lo que acabo de llamar explicar a Cristo doctrinalmente. Hagan anotaciones de eso, subrayenlo. Es que no es cualquier cosa el adjetivo calificativo. Explicar a Cristo doctrinalmente. Ningún apóstol lo hace. Ninguno. Me perdonan el resto de apóstoles, pero no lo hicieron. Menos Santiago. Bueno, Santiago no era apóstol. Y es el Evangelio de Pablo el que predomina en el mundo hasta el día de hoy. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Qué gran salvada se dio la raza humana gracias a ese hombre que hizo frente a todos los problemas por su fe en Cristo Jesús, a quien amó. Amén. Es decir, estamos viendo las consecuencias, el riesgo que hubo y las consecuencias de un gran defensor de este Evangelio. Predomina en el mundo el concepto doctrinario del apóstol Pablo, que se ha dicho, y lo he mencionado alguna vez, que el 80% del cristianismo de la tierra es paulino. Si no hubiera salido victorioso, hubiera sido cero paulino. Pero el 80% de la iglesia en el mundo se apoya en las tesis de Pablo. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. ¿Ve por qué andaba tan fastidioso el diablo? Por eso yo he dicho, si ustedes entienden que los judaizantes a título propio de los fariseos andaban detrás de Pablo, dejamos de entender que esto fue una operación de las potencias espirituales para erradicar este evangelio de salvación del mundo. Alabado sea Dios. ¿O no dijo Pablo: nuestras armas son poderosas para destruir fortalezas? Y ese es un lenguaje que tiene que ver con las potestades espirituales. Así que con eso que he dicho, y que es un repetir las cosas, usted puede medir la importancia que tenía
que Pablo saliera victorioso de ese conflicto. Era importante que Pablo venciera. Y como parte de esa defensa, la hemos oído en el capítulo 11. Él hace allí declaraciones a los corintios. Declaraciones, escúcheme bien, que jamás hubieran imaginado. Es que interesante, Pablo. Muchas cosas no se las había dicho a los hermanos, que después dirían que era un donadie. En cambio, estos otros, ¿cómo contaban cosas? Déjeme decirle algo. Los que llegaron, predicadores que se daban mucha fama de experiencias con Dios, eran lo que ellos contaban y decían, pero no tenían cómo probarlo. Y el apóstol Pablo tenía cómo probarlo. Sin embargo, había guardado silencio. De tal manera que con esta carta que están leyendo en la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo habla de su expediente ministerial, que hasta este momento no conocía nada de Pablo. No conocían. Según los versos 22, 23 al 33, donde habla de sus sufrimientos por el evangelio, y les dijo que ha sido azotado muchas veces, que lo han golpeado, que ha vivido muchos peligros, cárceles. Oiga, debieron, abrir los ojos de este tamaño cuando le dice: he padecido 3 naufragios. Y todos se codearon. No sabíamos que había naufragado el apóstol en la mar. Dijo: señores, pero uno de ellos, estuve en alta mar porque estuve en lo profundo de la mar. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Él les está contando cosas que no sabían. Que yo le digo a Pablo: si tú supieras, cuéntales, cuéntale yo la misma historia a los hermanos del camino de la fe. Y él no había contado ni una sola vez. Muchas veces, dijo, he padecido peligro, lo que llamó los falsos hermanos. Muchas veces sin dormir, muchas veces con frío. Y luego dicen muertes, muchas veces. Observe usted, muchas veces, todo en plural. Y mientras se leía esta carta, yo dije: los corintios de la iglesia, fastidiosos, deberían de haber estado boquiabiertos. No sabían, jamás el apóstol les había dicho cosa alguna, nunca les había contado nada, y los está sorprendiendo. Pero yo quiero pensar en que estaban ahí los judaizantes. Pero no quería que lo supieran, porque usted me tiene que preguntar: ¿pero por qué el apóstol no quería que lo supieran? Si usted, hermano, lo cuenta cantidad de veces las mismas historias, y Pablo tantas historias tan buenas no las había contado ni una vez. ¿Por qué, hermano Pablo? ¿Cuál es la razón? Y él diría: porque yo quiero que el respeto a mi jerarquía apostólica se sustente en lo que vean en mí y lo que oigan en mí, y no lo que yo les platique. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Porque él quería contar cosas que podía probar. Y eso que está haciendo Pablo, digo, porque andaban presumiendo los judaizantes, y eso le llama a Pablo, o lo entiendo yo, irle cerrando el paso a la especulación. Oiga, escúchame bien, porque eran especuladores de la fe.
que decían cosas especulativas, hipotéticas. Y yo lo aplaudo desde este siglo al apóstol Pablo. Y le tengo que decir, qué buena lección ministerial nos estás regalando a la iglesia de Jesucristo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Sabe qué estoy diciendo? Poniendo un título enorme diciendo no a la especulación en la iglesia de Jesucristo. No a la especulación en ningún sentido. ¿O debo llamarlo una lección de discreción ministerial? Yo pudiera ser, se oye bien, ¿verdad, hermano? ¿Se oye bien? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay aquí una cuestión que Pablo quiere marcar. Que si a alguno o algunos el Señor los lleva a profundas experiencias espirituales, no conviertan esas experiencias como causa de imagen personal. Alabado sea Dios. ¿Qué importa que usted haya venido del cielo mismo? No use esa historia y se la cuente a los hermanos para que entonces su imagen se levante. No a la imagen personal. Cristo es el que debe ser glorificado, hermano. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Qué les parece Pablo, hermano? ¿Qué les parece Pablo? Es que no les conté, porque si no me estuvieran viendo como un ángel del cielo. Y yo no quiero eso. Yo solo he visto un solo hombre, un solo evangelista al estilo de Pablo. Solo a él, a Teleoso. Cuando está contando todas esas experiencias que ha vivido en el ministerio, yo le voy a decir una cosa, hemos vivido muchas cosas que tampoco se las he contado. Pues no son muchas entonces. Pero a estas alturas de la carta, los corintios debieron sentirse verdaderamente sorprendidos y empezarían a ver a Pablo como que Pablo empezaba a crecer delante de ellos y sentir que Pablo no era cualquier cosa. Alabado sea Dios. Que había jerarquía y que había autoridad en su persona. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Les está contando experiencias que sufrió ¿dónde? Pues en muchas partes. Pero si eso que acaba de contarles de lo que ha sufrido, ya era mucho decirles, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Imagínense Pablo que estuviera aquí contándonos las palizas que le dieron, las veces que estuvo a punto de muerte. No, estuvo en muerte, en un lugar donde lo tiraron afuera de la ciudad, bien golpeado, y lo dieron por muerto. Y resulta que los hermanos de la iglesia recién convertiditos lo rodearon y oraron por él, y Pablo se levantó. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Eso sucedió en su primer viaje misionero. Experimentado este hombre, cosas que podía probar. Entonces dije, a estas alturas los corintios debían estar sorprendidísimos y empezar a decir, si nosotros siempre hemos querido a Pablo, amén. Sí, nosotros siempre hemos dicho que Pablo es tremendo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Empezaba a derrumbarlos, alabado su nombre. Pero espérenme tantito. Si eso que acaba de contarles de sus experiencias ya sería más que suficiente, revira y ahora les hace una advertencia y les dice, lo que ahora les voy a contar son cosas que no conviene que las cuente, pero aunque las cuente no estaría mintiendo. Por lo tanto les dije que me toleraran, porque me voy a portar como un insensato, porque ahora,
Fíjese bien. Echaré mano de las visiones y revelaciones que he tenido en el Señor. Y los judaizantes y los falsos predicadores debieron sentir escalofrío. Se quisieron desmayar. No, hermano, no se crea, no es para tanto. Pero se debieron sentir que no hallaban la puerta. Y voy a revelarles cosas vistas y cosas oídas. Yo las vi y yo las oí. Y lo que les va a decir sería igual a decirles: Corintios, hasta aquí les he contado las experiencias que en Cristo tuve aquí en la tierra. Pero ahora, mis hermanos corintios, les voy a contar experiencias que tuve en el cielo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Maravilloso. Den un aplauso al Señor Jesús. Y yo diría: sí, sí es cierto lo que Pablo dijo. No, nomás quiero vencerlo, quiero apabullarlos, trillarlos a estos, para que en la historia se quede que eran unos mentirosos. Y yo le digo: Pablo, magnífico, porque no era un revanchismo, era una defensa necesaria de este evangelio. Oye, imagínense, les he contado las experiencias aquí en la tierra y están con la boca abierta, pues ahora les voy a contar las que he tenido en el cielo. Algo así como alguno de ustedes puede contar esas historias. Pero sigue prevaleciendo la idea, no la especulación con las visiones y las revelaciones. Y es así como entramos a los primeros 5 versículos del capítulo 12. Fíjese cuánta vuelta di para llegar hasta el capítulo 12. Y los corintios, a estas alturas, ya debían sentir el peso de su autoridad apostólica. Y la iglesia, los rebeldes, los activistas de la iglesia, porque yo le he llamado los activistas de la iglesia de Corinto, empezaban a moverse de dirección para enfilarse rumbo a Pablo. Y les dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, que yo le dije a Pablo, santo Dios, lo dije el domingo pasado, hace 14 años tuviste esa experiencia y nunca les contaste a los hermanos de Corinto. ¡Qué bárbaro! Si hubiera sido nuestro tiempo, hubieras hecho un libro y hubieras hecho un dineral vendiendo las revelaciones del Señor. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Y él diría: yo no soy mercenario. Ahora, quiero hacer una aclaración. Yo no estoy diciendo que no acepto que alguno que haya tenido experiencias profundas con Dios no las cuente. Yo no digo eso. Estamos diciendo que no las logre para levantar su imagen personal ni para hacer dinero con el pueblo de Dios. Porque hay experiencias que Dios les da a los hombres y es un asunto personal entre Dios y Él. Y habrá otras cosas que Dios las da a los hombres para que se las den a la iglesia. Y si las revelaciones se las hubieran dado a Pablo para que las revelara a la iglesia, les hubiera dicho hace más de 14 años. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Y Pablo no está hablando de entrar en trance, ¿eh? Sí. Yo decía, cuando una mujer fue a darme que profecía, pues yo la vi para empezar su arreglo personal. Llevaba el cabello así, que parecía que acaba de salir de trance. No, claro que no le acepté, porque el profeta de Dios tiene una postura muy digna, porque es el mensaje del Rey. Amén. El mensaje del Altísimo.
y su actitud y hasta su vestuario tienen que ser muy dignos. Y conozco tal hombre, dijo Pablo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. ¿Por qué no lo podía saber? ¿Por qué dijo que Dios lo sabe? Porque él vio cosas, se vio en el paraíso, se vio en el tercer cielo, pero no supo cómo llegó. Que fue arrebatado al paraíso, al tercer cielo, y ahí al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Primero fue al tercer cielo, que yo decía el domingo pasado. Por lo pronto sabemos que hay uno y segundo y tercer cielo. Y no comparto la especulación de los exégetas que cuentan hasta 8 cielos. Si la Biblia no dice más, yo no tengo por qué decirle. Apréndanse esa versión de su pastor. Nunca digan lo que la Biblia no ha dicho jamás. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, seguro que sí. Nunca. Observe eso. Al hablar de esa experiencia, el apóstol lo hace en tercera persona. No dijo yo fui al tercer cielo. Dice conozco a un hombre que no sé cómo, pero fue al tercer cielo y de ahí al paraíso. Pero se debía decirles, hermanos corintios, conozco a alguien que le sucedió algo extraordinario. Alabado sea Dios. Y está diciéndolo como si no fuera él. Pero dije después, no sale con que para que no se levantara desmedidamente por causa de las revelaciones. Y le digo, no, que era un tercero, se trataba de ti, Pablo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Desde luego, ese hombre del que hablaba era el mismo. Pero hasta en eso fue muy, ¿cómo llamaríamos? ¿Cómo? Muy discretos, gracias. Que ese hombre fue levantado hasta el tercer cielo. Que yo dije, por lo pronto, al decirnos así las cosas, está clasificando numéricamente los cielos. 1, 2, 3. Porque si hay 3 es porque hay 2 y hay 1. ¿Cuáles son? No me pongo a buscar hasta dónde llega cada uno. Alabado sea Dios. Pero la Biblia dice los cielos de los cielos, es decir, plural de plurales. Que cuántos son y dónde están no lo sé. De dónde a dónde tampoco. A mí me interesa saber que un día encontraremos al Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Que vamos a un encuentro con Él. Por lo menos, con toda confianza puedo decir, hermano, en el tercer cielo. Y se lo puedo probar con la Escritura que hay un tercer cielo. Porque la Escritura me lo autoriza. Que hay un primero y hay un segundo. Pero en ese tercer cielo se detuvo Pablo y yo también me detengo. En ese tercer cielo me detengo porque dije, en eso de la cantidad de cielos existentes hay diversas versiones. Hay literatura para tirar para arriba y argumenta. ¿Sabe qué? Cuando yo empiezo a entrar al terreno de la especulación de los exégetas me fastidian, y les digo fastidiosos, porque me gusta que sea cierto, que la Escritura lo avale. Hemos estado estableciendo una cuestión en la iglesia. Lo que la Escritura avale, eso es la verdad. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Más allá de eso es especulación. Y la iglesia, el camino de la fe, y su pastor dice no a la especulación de la fe, que no nos sirve para nada. Me niego a especular de cuántos cielos son. Yo no sé si usted va notando como que traigo pleito con la especulación, ¿sí? Es que en realidad estoy diciendo no a la especulación, no a la especulación con las visiones y las revelaciones. De tal manera
Me niego a especular. Y prefiero apegarme solo a lo que dice la Escritura de manera explícita. Que no sea producto de la interpretación de la interpretación de la interpretación. No, señores. Hay cosas en las que tenemos que exigir a ver si la Escritura lo dice abiertamente, explícitamente. Y en este caso, lo que sí puedo decir con toda certeza es que hay un más allá después del tercer cielo, que no pienso que es el cuarto cielo, pero dice que hay un más allá en el tercer cielo. Saben que en la madrugada yo desperté como a eso de antes de las 4 de la mañana, y me estaba acordando de un canto que aprendimos cuando en 1950 recibimos el Evangelio de Jesucristo. Y yo creo que lo deben saber ustedes. No sé, es un canto, no es para jovenazos, es para los hermanos de la tercera edad, que se llama Más allá del sol. Ah, lo saben todos. ¿Qué dice ese pasaje, ese canto? Aunque en esta vida no tenga riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Y lo decían, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar bello, hogar más allá del sol. Alabado su nombre. Y me puse a cantarlo semidormido, sin hacer ruido. Lo estaba yo recordando, ese canto precioso. Pero parece que más allá del tercer cielo hay un más arriba, que es un lugar que el Señor Jesús le puso nombre cuando le dijo al ladrón de la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y por dónde queda eso? Que no importa, más allá del tercer cielo. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Donde oyó palabras secretas que no pueden decirse. Allá está el ladrón, el que había... No, perdónenme, estoy diciendo mal. Es que cuando Cristo perdona, desaparece el ladrón, porque los pecados son olvidados para siempre. Alabado sea Dios. Y estando en el tercer cielo, el apóstol Pablo dice que de allí fue arrebatado, dando la idea de hacia arriba. Que dije ya, el Señor había mencionado la existencia de ese lugar. Se lo reveló. Mire qué exclusivas da el Señor. Un hombre que había sido malvado toda su vida, de lo peor calaña, porque esos eran criminales de veras. Toda su vida un malvado. Pero ese día que estaba con el Señor cerca de él en la cruz, crucificado también, le nació la fe. Yo pienso que ese hombre en alguna ocasión se haya metido ahí entre la gente. Yo no sé si para robar, si había chance, pero escuchó a Jesús hablar del reino y se le metió en el alma. Y estando ahí en la cruz, ya a pocas horas de morir, mira al Señor Jesús. Y la Escritura me autoriza a pensar que debió decir: este no tiene cara de delincuente, este tiene cara de rey. Alabado sea Dios, tiene cara de rey. Y hace su pequeña expresión, su pequeña teología, de veras, su pequeña teología incipiente, y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué significa la historia de este crucificado? Aquí no termina, sigue más allá todavía. Y el Señor Jesús le dice: te voy a regalar la exclusiva. Más allá del tercer cielo hay un lugar llamado el paraíso. Allí te voy a llevar esta tarde. Alabado sea Dios. El Señor Jesús es el Señor de sorpresas.
Amén. A nadie le había dicho eso. Le regaló esa noticia a uno que había sido delincuente, pero que ahora ya no era por su perdón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que hoy vamos a ir más allá del tercer cielo. Y estando allí en el paraíso, fue donde Pablo dice que oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Y es muy interesante. Fíjese bien, no puede decir. Y si Pablo no menciona haber visto algo allí, a ver, hermanos, nomás dice que oyó. Y quiero pensar, pero Pablo no dijo que había visto ahí algo. Pero eso no implica que no haya visto algo. Pues vio que no era un lugar igual al tercer cielo, que era distinto. Y lo identifica. Pero al estar narrando el apóstol, no dice nada. Y como él no dice nada, me voy a sujetar al tema de hoy, no a la especulación. Y yo no voy a especular de qué cosas hay en ese lugar. Así que, ni que vio, ni que oyó. Aunque sí oyó y sí vio. Extraordinario Pablo. El hombre que dice sin decir las cosas. Ahora sé que todos quisiéramos saber, pues, qué cosas oyó, porque eso sí sucedió. Dice, se oyó, oí cosas que el hombre no puede decir. Entonces se oyó. ¿Y qué viste? Pablo es reticente a eso y no lo dice. Que si lo dijera, pues ya no sería un secreto. Palabras secretas que el hombre no puede decir. Oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Y cuestiono, ¿y por qué no las puede decir? ¿Acaso implica que Dios lo impidió que dijera? Y si le impidió que lo dijera, ¿qué cosa lo impide? Estoy haciendo una galimatías con esto, estoy haciendo un enredo. Pero está bien, a veces conviene estar enredado. Puede ser que haya recibido una orden que le dijeron no digas nada. Pero entonces implicaría que sí entendió. Pero la escritura no me dice que lo entendió. Solo dice que oyó. Usted oye hablar a otras gentes en otro idioma. Sabe que están hablando, pero no sabe qué están diciendo. Y Pablo oyó que hablaban, pero necesariamente sabía que hablaban. Aunque eso de que oyó no significa que haya entendido lo que allí se hablaba. Pero si no las hubiera entendido, ¿qué sentido tendría haberlas oído? O sea, yo estoy especulando ahora sí, y yo estoy haciendo ¿cómo le llaman esos que a veces jugábamos al gato? Y ¿se acuerdan de eso? Donde hacía usted muchas figuras, iba por aquí, por allá. ¿Cómo le llamaban? ¿Perdón? Ándele, de eso más o menos así. Pero yo digo, ¿qué sentido entonces tendría haberlas oído? Pero vea esto. No dice que hablaban con él tampoco. Porque a veces se dice es que platicaban con Pablo. ¿Dónde dice que platicaban con Pablo? Ni siquiera menciona que le hayan echado una miradita. Se lo llevaron a ver ahí, a oír. Sino que solo oyó hablar. O quizá sean cosas para las cuales
no existe un lenguaje capaz de poderlo traducir. Es decir, oyó palabras, pero no existe un lenguaje capaz de explicar lo que allí estaba pasando. Profundidad de las riquezas. Puede ser eso. Sin embargo, a pesar de que he sido muy cuidadoso para no afirmarles a ustedes lo que la Escritura no afirma, eso no cambia que con lo que estoy diciendo, que sí, que no dejo de caminar muy cerca de la especulación, porque el tema que estoy planteando es la especulación. Pero volvamos. Entonces solo oyó que hablaban, pero no hablaban con él, ¿no? Y no dice que entendió, pero tampoco dice que no entendió. Ah, qué lindo ese detalle, ¿verdad? Todo Dios. Me parece un lenguaje cantinflesco lo que estoy usando. O quizás sí entendió, pero le ordenaron que no dijera nada. Entonces yo creo tener la certeza que sí entendió, que se daba algo. No, sí entendió que era una conversación. Eso sí puedo entender. Porque si usted oye una conversación en un lenguaje que no entiende, eso no cambia que pueda decir que hablaban, que conversaban. Pero como no sabrá de qué hablaban, y como las voces en cualquier idioma, aunque usted no lo entienda, no son más que sonidos. Usted puede oír hablar en el turco, el ruso, cualquiera, y aunque no entienda, lo que sí sabe es que son puros sonidos. Las palabras son puros sonidos. Y puede decir que hablaban, pero no podrá decir que hablaban. Pero Pablo dice que eran cosas secretas. Entonces, espéreme tantito, hermano, ya que estamos especulando. Si él dice que eran palabras secretas, luego sí las entendió, porque entonces ¿cómo las califica de secretas? Pero luego me voy a otra pregunta, pero entonces ¿en qué idioma hablaban? ¿Ve usted el vuelo de la imaginación? Es lo que he querido esta mañana hacer. Vea cómo vuela la imaginación y la especulación. Son compañeras del error. El apóstol nada dice de eso. Y discúlpeme hermanos, pero la verdad es que he hecho esto para decirles, miren cómo sigo caminando en la frontera de la especulación, y no debo hacer eso. De lo que puede ser y de lo que no puede ser. Entonces, ¿qué tengo que decirles a ustedes de todo esto? Es solamente una sentencia que quiero que marque el alma de ustedes como creyentes. En lo que respecta a visiones y revelaciones del Señor, no se especula. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. No a la especulación, iglesia, el camino de la fe. No a la especulación. Nunca jamás ustedes me oirán especular sobre las cosas de la fe. Porque hay que hablar las cosas que son ciertas, que se pueden comprobar. Hermanos, ya terminé de predicar. ¿Qué cosa les dije? Pues les dije que a lo mejor se oyó, pero que a lo mejor no oyó, que a lo mejor entendió, pero que a lo mejor no entendió. ¿Y cómo se llama eso, hermano? Especular. ¿Y para qué he hecho eso? Para marcar en el corazón de ustedes, hermano, hay visiones y revelaciones del Señor ciertamente, pero jamás caigan en la especulación. Alabado sea Dios. Queremos la verdad aún en las manifestaciones espirituales. Vamos a esperar que el Señor nos ayude. Y nos falta un sermón que es la conclusión de este tipo de cosas extraordinarias. ¿Cómo cree usted que estaban los judaizantes? ¿Cómo cree que estaban? ¿Sí?
Sí, con la cara de este tamaño. Y a mí me gustaría que hubiera una especie de una explicación acotada a la segunda de Corintios, para que Pablo nos hubieras dicho, si cuando llegó estaban todavía ahí sentados los judaizantes. A mí se me hace que ya llevaban millas de distancia. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Gracias, Pablo, por habernos apabullado y dejarnos este evangelio glorioso intacto. ¿Por qué cree usted que yo siempre en mi alma animosidad sana para decirle a la iglesia no a la judaización de la iglesia, señores? No, señores, porque es compartir con esos que intentaban acabar con Pablo allí en Corinto. Gracias por escucharnos en este segundo mensaje del apóstol Pablo y esperamos que usted siga con nosotros en este canal de YouTube Tendencias de Nuestro Tiempo. Queremos recordarle que es para nosotros una bendición que usted sea bendecido y fortalecido en esta fe preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Le invitamos para que siga con nosotros. Que el Señor Jesucristo sea con ustedes.